Y para eso vamos a hablar un poco de el lector competente. ¿De acuerdo? ¿Qué entendemos por un lector competente? Bueno, se trata de aquella persona que ha desarrollado un conjunto de habilidades y destrezas, ¿sí? Que le van a permitir diferentes acciones como interpretar, manipular, así como transformar los textos que revise. ¿De acuerdo? De alguna manera se va a determinar qué tanto, este, qué tan competentes somos en la función lectora, ¿sí? A partir de dos elementos principales. Uno, la precisión con la que leemos, ¿de acuerdo? Cómo podemos identificar elementos dentro de la lectura, cómo podemos identificar ideas principales, cómo podemos detectar dos conceptos principales, las principales aportaciones, los argumentos, etcétera, ¿de acuerdo? Y la rapidez con la que hacemos este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Bien, cuando nosotros estamos hablando de un lector competente, ¿sí? Vamos a determinar ciertas, digamos que características que lo definen. En este sentido, la primera característica de un lector competente es que tiene un objetivo definido, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos referimos con esto de objetivo definido? Bueno, se trata de aquel fin con el que se está realizando la lectura y que ese fin sea muy claro para nosotros para que no nos perdamos, ¿de acuerdo? Recordemos que los objetivos pueden depender de distintas razones y estas distintas razones, ¿de acuerdo? Van a ser muy particulares. Por ejemplo, aquí les pongo yo algunas. Obtener información sobre algún tema, por diversión, por una solicitud en la escuela o por una solicitud en el trabajo. ¿De acuerdo? No son las únicas razones por las que nosotros leemos, pero cuando nosotros determinamos por qué estamos leyendo, va a ser más fácil que nosotros saquemos mayor provecho del texto. ¿De acuerdo? Bien, hay otra característica que es el manejo de las tres R's, ¿de acuerdo? Un lector competente debe de ser capaz de recordar, de reconocer y rescatar información relevante de nuestro texto, ¿de acuerdo? Ejemplos de ello son, por ejemplo, que retengan palabras clave, es decir, conceptos fundamentales, ¿sí? Reconocer ideas principales y diferenciarlas de otras, ya sea secundarias, terciarias, complementarias, ¿de acuerdo? Recordar datos para responder preguntas. Esto nos va a servir mucho para las evaluaciones, ¿sí? Nosotros vamos a recordar ciertos datos y esto nos va a permitir responder a los cuestionamientos de los profesores, ¿sí? Identificar información de forma estratégica, es decir, que ya dentro del texto no me voy a aprender todo, pero sí voy a ser capaz de localizar, identificar y comprender información de manera más veloz, ¿de acuerdo? Es decir, cuando a mí me dejan una lectura, quizá no me acuerdo de todo lo que hay ahí, pero si necesito volver a consultar el texto, no tengo que volver a leer el texto, simplemente voy a buscar lugares estratégicos en donde voy a poder identificar la información que necesito, ¿de acuerdo? Y también recordar detalles, es decir, que me voy a acordar de aspectos específicos, de datos, por ejemplo, años, fechas de nacimiento, conceptos principales, autores que se nombran, ideas, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, continuaríamos con la capacidad de interpretación, ¿sí? Nosotros hablamos de interpretación cuando nosotros somos capaces de inferir información que se desarrolla en el texto, es decir, leer entre líneas, ¿de acuerdo? Nosotros tendríamos que ser capaz de inferir los temas que se van a tratar en un texto, por ejemplo, cuando revisamos el título, ¿sí? Ya nos debe de dar una entrada y nosotros debemos de imaginar de qué va a tratar, cuáles van a ser los posibles temas que desarrolle, etcétera. Por ejemplo, vamos a también lograr determinar el emisor, el destinatario y la finalidad del texto, es decir, quién escribe el texto, a quién está dirigiendo el texto y con qué finalidad lo hace.
¿de acuerdo? También tendríamos que ser capaces de asociar cada párrafo con una idea. Es decir, cómo el escritor está escribiendo un párrafo con la intención de transmitirnos ciertas ideas. Y nosotros deberíamos de saber entenderlas, aunque no lo digan de manera directa, ¿sí? Y entre estas ideas nosotros tendríamos que ser capaces de establecer jerarquías, es decir, determinar cuáles son ideas primarias, cuáles son ideas secundarias, es decir, las ideas que ayudan a defender las ideas primarias, y cuáles son ideas complementarias o terciarias también conocidas, ¿de acuerdo? También tendríamos que poder manejar lo que se conoce como lectura referencial, es decir, este tipo de lectura que nos permite ir más allá de lo que dice el texto con elementos que nosotros ya conocemos, es decir, con nuestros conocimientos previos y con las lecturas que ya hemos realizado. De esta manera tendríamos que ser capaces de asociar las ideas del texto que estamos leyendo con las ideas de otros textos que hemos leído y también establecer ejemplos que nos permitan explicar lo que estamos leyendo, sí, pero ejemplos propios, cosas que nosotros entendamos, sí, y de esta manera poder forjarnos una opinión propia. Es decir, después de que nosotros ya leímos, interpretamos qué nos quiere decir el autor, somos capaces de explicarlo con nuestras propias palabras, con ejemplos propios, explicarlo y formarnos una opinión propia a partir de lo que nosotros ya vamos a interpretar, ¿de acuerdo? Y en este sentido tendríamos que ser capaces de predecir, cuando nosotros ya estamos leyendo algo, predecir lo que viene, ¿sí? A partir de los elementos que nos está brindando, deducir conclusiones, ¿sí? A partir de las ideas que nos comparte el texto, inferir, comparar y contrastar información. Es decir, que no nada más nos quedemos con la información que nos da el texto que estamos consultando, sino que tendríamos que ser capaces de contrastar esta información con otra de otros textos, ¿sí? Y poder tomar nuestras propias conclusiones al respecto, ¿de acuerdo? Tendríamos que hablar también de la valoración del texto, ¿sí? Esto es muy rápido, muy fácil, ¿sí? La valoración del texto tiene que ver con que nosotros seamos capaces de captar el sentido general de lo que estamos leyendo. Es decir, que cuando nos preguntan de qué trata la lectura, nosotros podamos dar una idea general, ¿sí? Una sinopsis del texto, ¿sí? De manera clara. Tendremos que forjarnos una opinión propia, es decir, esto tendría que fortalecer nuestro sentido crítico y de alguna manera tendría que presentar en nosotros una postura. Nosotros tendríamos que asumir una postura con respecto a lo que estamos leyendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Pensamos que se requiere agregar más cosas a lo que estamos leyendo? ¿No está completo? ¿Combina ideas? Nosotros tendríamos que asumir una postura, ¿de acuerdo? También tendríamos que ser capaces de discernir entre distintos elementos. Por ejemplo, nosotros deberíamos de poder determinar la calidad y la fortaleza de un argumento. En este sentido, tendríamos que saber si el autor nos está brindando argumentos débiles o fuertes para defender lo que nos presenta en el texto. Si lo que nos está diciendo es verdadero o es falso. Bien, o si de lo que nos está hablando es de algo real o algo imaginario, es decir, algo ficticio, ¿de acuerdo? También tendríamos que ser capaces de explicar no nada más a partir de lo general, es decir, no nada más dar una idea general del texto, sino también tendríamos que ser capaces de detallar. Cuando nosotros leemos de una manera adecuada, nosotros tendríamos que ser capaces de expresar los elementos de la lectura de una manera detallada. Por ejemplo, hablar de una idea, de una propuesta, de un pensamiento en específico, etcétera. Bien, y tendríamos que ser capaces de utilizar el texto en nuestra vida diaria, es decir, interiorizar el texto y que nos permita que nosotros asumamos este conocimiento como algo práctico, ¿sí?
Es decir, que no nada más lo leamos y ya se nos olvidó, sino que también lo podamos llevar a la práctica. No necesariamente para hacer lo que nos dice el texto, también para contradecirlo, para mejorarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Tendríamos que pasar a la organización del texto. Nosotros, como lectores competentes, tendríamos que ser capaces de entender diferentes niveles de organización del texto. En este sentido, tendríamos que ser capaces de identificar la organización interna del texto, es decir, cuál es su introducción, cuál es su desarrollo, cuál es su conclusión, cuáles son las ideas principales, secundarias y terciarias, ¿sí? Y cuáles son los principales conceptos. También tendríamos que ser capaces de analizar la coherencia del texto, es decir, qué tan claro está y con qué sentido lo podemos asumir, es decir, si tiene sentido, si tiene coherencia nuestro texto o no. Bien, también tendríamos que saber analizar la cohesión del texto. ¿Qué es esto de la cohesión? Tiene que ver con poder identificar si el texto está hablando del mismo tema siempre o si divaga y habla de diferentes temas, es decir, se pierde. Un texto cohesionado es aquel que tiene un único tema que va a ir desarrollando quizá con muchos subtemas, pero todos van a la misma cosa, todos se dirigen hacia el mismo fin, ¿de acuerdo? Ese es un texto cohesionado. Y cuando nosotros somos lectores competentes, debemos de saber identificar este tipo de textos, ¿de acuerdo? Y también la adecuación de nuestro texto, es decir, cuando nosotros estamos leyendo un texto, debemos de saber identificar si es adecuado para el público al que va dirigido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si va dirigido a un público infantil, pero utiliza términos muy complicados, tecnicismos, anglicismos, etcétera, quizá no es un texto adecuado, ¿bien? Es decir, no está utilizando el lenguaje adecuado para el público al que va dirigido, ¿de acuerdo? Y nosotros deberíamos de saber identificar este tipo de aspectos. También evaluar las características lingüísticas de nuestro texto. Si nuestro texto está utilizando un lenguaje literario, un lenguaje científico o un lenguaje familiar. ¿De acuerdo? Algo bien importante también en cuanto a la organización es que nosotros seamos capaces de identificar y seguir indicaciones o instrucciones, que es uno de los principales problemas que hemos tenido en los exámenes. Nosotros leemos las instrucciones, pero no somos capaces de seguirlas, ¿bien? Y más grave aún, ¿sí? Ser capaces de completar instrucciones. Muchas veces no somos capaces de completarlas. Como no las entendemos de manera adecuada, y eso, en estas calificaciones nos trae problemas porque tenemos que estar preguntando muchas veces a el profesor, la profesora o a gente externa qué quieren decir esas instrucciones, porque somos incapaces de leerlas adecuadamente. ¿Cuál es la recomendación aquí? Cuando nosotros vayamos a leer indicaciones, nosotros tenemos que tener un pensado y sobre todo tenemos que leer despacio, ¿sí? Para que podamos organizar específicamente cómo nos están dando las instrucciones, qué va primero, qué va después y cómo se realiza, paso por paso. Las instrucciones normalmente buscan eso, darnos los pasos para realizar alguna actividad, ¿de acuerdo? Y en este sentido, cuando nosotros somos capaces de identificar estas indicaciones y completarlas de manera adecuada, podemos considerarnos lectores más competentes. Tendríamos que ser capaces de resumir un texto. El texto que estamos leyendo, nosotros deberíamos de saber resumirlo a partir de las ideas principales que ya identificamos. Y este resumen no nada más es pegar ideas principales, sino que estas ideas principales tengan coherencia, es decir, agregar conectores. Esto va a demostrar que nosotros entendimos el texto y que somos capaces de expresarlo de manera oral o escrita. ¿De acuerdo? Seguiríamos con, y por último, la extrapolación o transcodificación del texto que estamos leyendo. Bien, ¿qué es esto? Se trata de un recurso en el que los lectores vamos a confrontar las ideas que nos presentan los autores que estamos revisando. Bien, así como los conocimientos que nos están compartiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con nuestros propios conocimientos, nuestras opiniones y con nuestro propio lenguaje. Cuando nosotros leemos algo, ¿sí? Es común
que no lo podamos explicar de la misma manera que la explica el autor, ¿sí? La vamos a explicar con nuestras propias palabras, utilizando nuestras propias oraciones al respecto del texto, ¿sí? Muchas veces vamos a utilizar paráfrasis, es decir, vamos a decir lo que dice el autor, pero con nuestras propias palabras, ¿sí? Aquí les pongo yo un ejemplo, ¿sí? Charles Bukowski, que es un poeta estadounidense, ¿sí? Del siglo XX, nos da una frase, dice: supongo que el único momento en que la mayoría de la gente piensa en la injusticia es cuando le sucede a ellos, ¿sí? Él lo dice de manera muy clara, pero ¿qué pasa si nosotros queremos explicarlo o queremos transmitir este conocimiento? Pues muchas veces vamos a utilizar nuestras propias palabras, ¿sí? O vamos a utilizar paráfrasis, es decir, vamos a decir su misma idea, pero con nuestras palabras. Y en ese sentido, nosotros también podemos utilizar ejemplos para explicar esta idea, ¿sí? Conocimientos previos para explicar esta idea, cosas que nosotros ya sabemos y que nos van a ayudar para explicar lo que nos decía este autor al que nosotros leímos. Bien, en tanto nosotros seamos capaces de extrapolar, ¿sí?, nuestras ideas, ¿sí?, nos vamos a considerar lectores más competentes. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a leer, sino que también somos capaces de transmitir conocimiento, ¿sí?, a partir de lo que leemos, que es lo que la mayoría de los profesores vamos a esperar de ustedes. Vamos a esperar que ustedes sean capaces de realizar esta acción, que cuando nosotros les preguntemos sean capaces de explicarnos con sus propias ideas, con sus propias palabras y con sus propios ejemplos que quizá van a venir de su misma experiencia. ¿De acuerdo? En medida de lo posible que se den estos elementos, nosotros vamos a considerarnos un lector más o menos competente, ¿sí? Y obviamente, cuando ya dominemos todo esto, pues de alguna manera se va a medir nuestra competencia en función de qué tan rápido lo hacemos. ¿De acuerdo? La próxima clase vamos a revisar un texto y vamos a poner un poco en práctica esto, ¿sí? Así es que, bueno, pues les pido que lean las instrucciones de la tarea que vamos a realizar para esta actividad, ¿sí? Suban sus trabajos, súbanlos a tiempo, mándenlos en el formato que les solicito y bueno, pues espero que disfruten mucho de la actividad, muchachos. Repitan cuantas veces sea necesario este video, ¿sí? Para que les quede más claro el tema y si tienen dudas nos podemos comunicar vía Classroom. Bueno, que tengan excelente día.